muchos tipos de turismo, familiar, cultural, gastronómico y religioso. Hoy vamos a visitar un templo. El frontón Galarreta Jayalay, la Catedral del Remonte. Vamos adentro. Kaixo Niga, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Vamos a ver, Barrenechea Cuarto. Esto es una catedral y tú eres aquí el sumo sacerdote, ¿o no? Bueno, me ha costado lo mío. Después de 10 años en profesionales, por primera vez he conseguido el remonte de oro y esta vez llevo yo la chapela encima. Ostras, pues entonces ya confirmado, lo eres. A ver si te lo puedo demostrar dentro. Venga, vamos a verlo. Vamos. Ostras, chulo, ¿eh? Muy guapo. Impresiona, ¿eh? Cuando estás dentro de la cancha las dimensiones parecen otras. Sí, la verdad es que sí. Es que en el pueblo de mi madre hay uno, pero es mucho más pequeño. Sí. Entonces impacta muchísimo. Este fue en su momento uno de los frontones más largos del País Vasco y actualmente está entre los 3 más largos, con 54 metros desde frontis a rebote. Después de toda esta experiencia que hemos vivido, ¿qué sentiste al volver a pisar un frontón? Bueno, con el tema del COVID, cada uno lo hemos vivido muy diferente, ¿no? Yo, al ser de Hernani y tenerlo tan cerca de casa, pues con mucha frustración de no poder entrenar, de no poder venir al frontón, pero bueno, poco a poco la empresa nos fue dando buenas noticias, un nuevo acuerdo con ETV, con retransmisiones en directo, que es una cosa nueva para nosotros. Hemos tenido buen ambiente en el frontón, se puede todavía albergar a más gente de la que hemos tenido, pero estamos muy felices de volver. Y tú eres un profesional del remonte, pero aparte tienes una vertiente divulgativa, ¿no? Sí, así es. Siempre me ha gustado pues, enseñar a la gente nuestra cultura. Yo creo que el remonte tiene una identidad muy vasca, solo con el ruido de la pelota, la cesta, los movimientos que tiene el pelotari. Y el Galarreta es el único lugar en el planeta en el que se puede ver remonte profesional todos los sábados del año. Y bueno, lo vivimos con mucha intensidad. Y hacéis visitas, o sea, viene mucho extranjero a ver el frontón y así es. les explicáis, ¿no? Sí, empezamos hace 4 años. Cuando veíamos que venía la gente de fuera, igual se pasaban 2 horas viendo el espectáculo y me acercaba a preguntarles, ¿no? Pues a ver si, por curiosidad, a ver si les había gustado o no. Y nos dábamos cuenta de que después de 2 horas observando el partido me preguntaban cosas como a ver si los 2 rojos jugaban juntos o si eran los 2 delante contra los 2 de atrás. Entonces nos dimos cuenta que aunque atrajéramos a la gente, si no entendían el concepto ni siquiera de los colores, pues que había que dar una explicación más amplia. Poco a poco, después de trabajarlo bastante, diseñamos una visita guiada en la que damos toda la explicación del juego antes de que comiencen los partidos. Empezamos muy poquito a poco, pero el año pasado ya pasamos a más de 2000 personas en las visitas guiadas, incluso 900 de ellas eran ingleses. ¿Ingleses? Sí, los ingleses han mostrado muchísimo interés hacia nuestra cultura, sobre todo. Flipan, ¿no?, los ingleses. Sí, flipan. Primero les enseño cómo son los materiales, las normas de juego y todo eso, y luego les doy la opción de que puedan probarlo. Y cuando lo empiezan a probar, es sorprendente cómo aprenden ellos también, ¿eh? Lo introducen enseguida. Sí. Sí. Quiero verte a ti, a ver qué tal se te da. ¿Tú crees que sería yo capaz? Hombre, has dicho que de apellido eres Urrutia, así que algo tiene que quedar. Que soy Urrutia tercero, me has dicho, Eso ¿no? es, Urrutia tercero. Ya tenemos el primero y el segundo, así que serías el tercero. Pues soy el tercero. A probar. Pues venga, vamos a probarlo, ¿no? Esto. Vamos. Venga. Bueno, aquí empieza todo. ¿Cómo suena eso? Suena que si eso te da en la cara te acuerdas. Seguro que te acuerdas cuando te pille. El propio ruido de la pelota es un tono muy agudo que es muy característico del remonte.
¿Qué te parece? No, no, bien, bien. Está dura, ¿eh? De todas maneras, suena peor el mío que el tuyo. No sé por qué. Alguna vez la has votado más que yo. Sí, sí. Ya llevamos 15 años y nosotros, para poder elegir con qué pelota tenemos que jugar, solo nos dejan votarla. Entonces, tenemos 8 pelotas en cada partido y tenemos que simplemente con el oído y votándola saber si vota mucho, si vota poco o cómo es. Y en base al bote que tiene, elegiremos con cuál jugar. ¿Y hacéis como en el tenis? ¿Eso que hacen así, hacen así? Toca. Qué rabia me da. No hacemos eso, no hacemos eso. Qué rabia me da eso. Pues nada, pues enséñame cosas. Venga, sigamos Vale, que la visita. empezamos con las pelotas. Vamos. Bueno, aquí tengo todos los materiales. Como ves, la pelota en el interior tiene otro cuero. Tiene 2 cueros externos y, mira, aquí tengo una pelota más rota. Y como puedes ver, si quito los 2 cueros externos, dentro la pelota tiene otros 2 cueros internos. Esto es pergamino, piel de cabra, si quieres cogerlo. Vale. Confirmado, es pergamino. Y en el interior, la pelota contiene hilo. Aunque parezca que es completamente sólido, aunque parezca una piedra, como ves, tiene hilo la pelota. Y por último, si le quitamos todo el hilo, queda el interior, el núcleo, que en euskera se llama kiski o bolo. Y son estas 2 piezas de aquí, que es látex. ¿Y antiguamente esto qué era? Antes que esto se hizo también con otro tipo de polímero y anteriormente se hacía con madera, a veces de cerezo, normalmente de cerezo. Hemos terminado con el primer objeto. Sí. Uno de los más importantes, la pelota, pero ahora está el más importante, que son las cestas. Estas 3 cestas de aquí son las 3 cestas mías que utilizo actualmente para jugar. ¿Cuánto dura más o menos una cesta? Una cesta para nosotros en competición aguantaría aproximadamente unos 2 meses y medio, que son aproximadamente unos 18-20 partidos. Qué poco, ¿no? Sí, y además más teniendo en cuenta que cada cesta se hace artesanalmente y duran una semana para poder fabricar una cesta. Por eso están valoradas entre 650 y 700 euros. Llegó la hora de la verdad. Vale. ¿Pero cómo lo has cogido con esa mano? ¿Te la podías haber destrozado? No, haya ido bastante lento. Ahí no lo he echado bastante suave. Sí. No habré superado los 80 kilómetros por hora y cuando competimos, por ejemplo, mi saque suele alcanzar entre los 198 o 200 kilómetros por hora. O sea, que ha ido menos de la mitad de la velocidad que puedes hacerlo. Así es. Madre mía. Como para ponerte a restar allí adelante. Sí, exacto. Para ponerte ahí. A ver qué pasa. Eso es. No soy tan curioso. Bueno, Vale. ahora vamos a empezar poquito a poco a que pruebes tú la experiencia y vamos a empezar con la primera apuesta. Acércate. Mira, hace 50 ¡De más años... lejos! ¡Qué bien! Desde más lejos, eso es. Hace 50 años construyeron este frontón y en su momento fue el más largo de todos. Sí. Entonces los propios jugadores empezaron a hacer una pequeña apuesta. Después de los entrenamientos se quitaban la cesta y la regla consiste, hay que tocar con el pie derecho el rebote y solo con la mano, sin la cesta, a ver quién llega al toldo negro que está allí arriba. ¿Al de arriba? Al de arriba, al de abajo es más fácil El llegar. de abajo no te vale. Pero bueno, normalmente en las visitas guiadas, al ser vuestra primera vez, sobre todo a los guiris, les dejamos coger carrerilla hasta la primera Yo línea. no soy guiri, yo desde aquí. Nada, tú desde ahí. Has dicho que tu apellido es Urrutia, a ver si lo demuestras. Urrutia tercero. Eso es. El debut más lamentable de la historia del remonte. Ánimo, Vale. a ver hasta dónde llegas. ¿Pero qué hemos apostado? El honor. No, pues entonces ya he perdido el honor. Ya está. Soy como un samurái, ya me puedo hacer el harakiri. Venga, al Ánimo. toldo de arriba, ¿no? Venga, aupa. Vamos ahí, ¿eh? Oye, bastante mal. Bueno, no has roto... No, no lo digas tan rápido. No has roto el récord de echar menos porque vino una persona que cogió carrerilla esta y echó para atrás. Así que aquel ya rompió todos los récords. Y bueno, hay más de uno que ha llegado hasta allí arriba, de los que hemos tenido en la visita.
Bueno, nos hemos acercado un poquito al frontis para que se nos haga un poquito más fácil, ¿eh? Esto es el momento de la humillación total. Esto de plástico, esto de tenis, acércate. Bueno, aún así ya verás que no es nada sencillo. Entonces, como hemos dicho, tiene que entrar a la altura de la mano y salir por la punta, ¿eh? A ver, te toca. Ánimo. Vale. O sea, tú las has hecho así, la has recogido y la has lanzado, ¿no? Sí, sin parar. A ver a dónde va. ¡Venga! ¿A esa qué nota le tengo que dar? A esa no le des nada, por favor. Ánimo. Vale. A ver a dónde Ese va. ánimo ha sido muy humillante. Ya. Ahí va. Menos mal que tenemos pelotas de sobra, porque igual. si no... Pero ¿por qué Bueno. yo lo hago así tan mal? Hacen falta muchas horas de práctica. ¿Se va a caer? Directamente. Tiene que entrar recto, recto. A ver. Vamos a ver. Un pelín más atrás tiene que entrar la pelota. Si se puede, a la altura. Aquí atrás y la mano ahí. Eso Vale. es. Como el golf. Casi, casi. No me has visto jugar a golf, ¿verdad? A ver, levanta el brazo. Si es que así ya me duele. Ya te duele. Mañana ya me dirás a ver qué tal. No te preocupes, si también he hecho surf, o sea... que- Ya. Esto es frustrante. Es complicado. Lo has intentado. El que vale, vale y el que no, no. Es lo que hay. Escucha un momento, yo me voy a quedar un rato aquí probando, porque mi plan es ser Urrutia tercero. Así que tú déjame aquí que yo me apaño. Perfecto. Yo tengo otra visita. Me voy a ir a atenderlos Vale. y vendré dentro de un rato. A ver qué tal va. Vale, venga, Vale. hecho, Suerte. hecho. Agur. Agur. Tú les dices, mirad a ese, no era nadie, y mira ahora. Voy ahí. ¡Ahora que no miras, lo he petado! Bueno, objetivo conseguido.